Muy bien, espacios métricos, ya. A ver, primero vamos viendo lo siguiente, chicos. A mí me gusta explicar todo súper detallado, así que ya pues, pero no se aburre, ¿no? Pero a mí me gusta explicar las cosas súper bien. A ver, antes de poder decir qué cosa es un espacio métrico, primero vamos viendo lo siguiente. Supongamos que yo tengo un conjunto, ¿ya? Un conjunto cualquiera, que por lo general nosotros le decimos referencial, en el pre le suelen decir referencial. En el pre al conjunto referencial ustedes le suelen poner así, ¿no? RE. En la escuelita le llamamos conjunto universo, pero bueno, en el pre le llamamos referencial. Aquí no le vamos a llamar referencial, sino que le vamos a poner la siguiente simbología. Y esto ustedes lo van a encontrar en todos los libros. Una X, pero con una doble raya, así. ¿Ya? Ese va a ser nuestro conjunto referencial, ¿no? Solo es nomenclatura, ¿ya? Solo es nomenclatura, nada más. Dentro de este conjunto van a haber elementos. Vamos a poner aquí un elemento P, un elemento Q, un elemento R, S y punto, 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 ¿ya? De largo, ¿no? Un montón de elementos. Pero estos elementos no van a ser triangulitos, ni círculos, ni nada de eso, como ustedes vieron en el pleno. Estos elementos de aquí tienen un nombre y se los llama puntos, ¿ya? Son puntos. O sea, ¿qué cosa es un punto? Ustedes saben lo que es un punto. Por ejemplo, si tienes en el plano cartesiano, tienes aquí un punto X, Y. Si estás trabajando en el espacio, ya en 3 dimensiones, entonces tú vas a tener un punto X, Y, Z. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, los elementos que están dentro de este conjunto referencial se los va a llamar puntos. Muy bien. Entonces, a ver, cuando ustedes vieron el capítulo de conjuntos, ustedes podían hacer la unión de dos conjuntos A y B, podían hacer la intersección de dos conjuntos A y B y todas las operaciones, ¿no? La diferencia simétrica, el complemento de un conjunto y esas operaciones ustedes podían hacer entre conjuntos, ¿ya? Aquí en este conjunto que está aquí, el conjunto X, nosotros también vamos a poder realizar una operación, ¿ya? Y esa operación se la llama función distancia, ¿ya? Función distancia. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función lo que hace es lo siguiente. Miren, bueno, cuando ustedes trabajan con una función, por lo general le saben poner f, ¿no? F de x, así. Pero no le vamos a poner aquí f de x, sino que le vamos a poner d, ya, solo la letra d para que represente la distancia. Y a esta función nosotros le vamos a ingresar un punto, y ese punto es p, q, ¿ya? A esa función le vamos a ingresar un punto, p, q, y el resultado me debe dar un valor, le vamos a ponerle z, ¿ya? Donde este valor z debe pertenecer a los reales. Puede ser positivo, negativo o cero. ¿Ya? Entonces, dentro de este conjunto, la única operación que va a existir es esta función. Aquí en este conjunto ustedes no pueden hacer la unión, ni la intersección, ni nada por el estilo. Lo único que ustedes pueden hacer es calcular la distancia entre dos puntos, entre el punto P y el punto Q, o entre el punto Q y el punto R, y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta función distancia, no es cualquier función, sino es una función que debe cumplir con ciertas condiciones, ¿ya? Vamos a poner aquí tal que se cumple lo siguiente. Primero, para cualquier valor P, Q que pertenece al referencial, miren cómo estoy escribiendo y miren cómo estoy leyendo, ¿sí? Para cualquier par de puntos P, Q que pertenece al referencial o al conjunto X, la distancia entre ese punto P y ese punto Q debe ser mayor a cero si los puntos P y Q son diferentes, ¿ya? Estas son las propiedades que debe cumplir esta función distancia, ¿ya? Para cualquier par de puntos P, Q que pertenece al conjunto X o al referencial, la distancia entre P y Q debe ser mayor a cero, siempre y cuando P y Q sean diferentes. Como segundo, vamos a tener que para cualquier P, Q que pertenece al referencial o al conjunto X, la distancia entre el punto P y el punto Q debe ser igual a cero si P y Q son iguales, ¿ya? Miren que les estoy repitiendo, estas son las propiedades que deben cumplir la función distancia.
¿Ya? Como tercero vamos a tener la siguiente propiedad, se la llama propiedad conmutativa y dice lo siguiente: para todo P, Q que pertenece al referencial, ¿ya? La distancia entre el punto P y el punto Q debe ser igual a la distancia entre el punto Q y el punto P, ¿ya? Esa es otra propiedad que debe cumplirse. Y como último, vamos a tener una cuarta propiedad que dice lo siguiente: para todo P, Q, R que pertenece al referencial, ¿ya? La distancia entre P y Q debe ser menor o igual a la distancia entre un punto P y un punto R, más la distancia entre el punto R y el punto Q. ¿Sí? Esta cuarta propiedad se la llama desigualdad triangular. Así se la conoce. Desigualdad triangular. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos claros? A ver, vuelvo y repito esto. Voy a tener un conjunto referencial, pero en vez de ponerle RE de referencial, lo único que vamos a hacer es cambiar esa simbología y ponerle esta letra, la X con una doble barra. Así ustedes la van a encontrar en cualquier libro. Eso quiere decir conjunto referencial. Dentro de este conjunto ustedes van a tener elementos P, Q, R, S, T y bueno, de largo, ¿no? Y estos elementos tienen un nombre, se los llama puntos, ¿sí? Voy a poner aquí los elementos, se los llama puntos, ¿ya? Este, Dentro de este conjunto, ustedes pueden realizar una sola operación. No es ni la unión, no es ni la intersección, ni el complemento, ni nada de eso. La operación que ustedes pueden realizar es esta de aquí, la función distancia. ¿Qué sirve para qué? Bueno, para calcular la distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular la distancia entre un punto P y un punto Q, y eso me da como resultado un valor Z, y ese valor Z pertenece a los reales, ¿sí? Eh, y esta función distancia debe cumplir estas cuatro condiciones que están aquí, ¿ya? Estas cuatro condiciones. Ahora, miren, eh, si esta función distancia, voy a poner aquí, si D cumple las cuatro condiciones, entonces recibe el siguiente nombre. Entonces se la llama métrica. Ya, disculpen que escribo un poquito feíto, tantas vacaciones que he perdido un poquito de práctica ya. Ya, entonces, si esta función D, si la función distancia, cumple con las cuatro condiciones, entonces recibe el nombre de métrica. Cuidado, no recibe el nombre de espacio métrico, no, recibe el nombre de métrica. Solo es un nombre, nada más. En vez de decirle función distancia, tú le dices métrica. ¿Qué cosa es una métrica? Una métrica es una función distancia que cumple con las cuatro condiciones que están aquí. ¿Ya? Solo es para cambiarle el nombre, nada más. Muy bien. Ahora, ¿y qué cosa es un espacio métrico? Bueno, voy a poner aquí. Espacio métrico. ¿Qué cosa es un espacio métrico? Es un par ordenado, voy a poner aquí, es un par ordenado de la forma X, D. ¿Ya? A esto, chicos, a esto es lo que se conoce como un espacio métrico. Un espacio métrico es un par ordenado formado por un conjunto referencial y por una función distancia que sea métrica. Voy a poner aquí eso, donde D es métrica. Así que no puede ser cualquier función distancia, ¿no? Debe ser una función que sea métrica. Y bueno, prácticamente esto sería toda la introducción. Ya estoy tratando de explicar lo más breve posible. Toda la introducción de el capítulo 1.1 sería lo que es espacio métrico. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Confirmen para avanzar con un ejercicio.
Todo claro, sí, seguro. Clarinete como el agua. Así es, mito, ya chévere. Ok. Dígame, Villa Creces. Ya voy a hacer un ejercicio y voy a explicar cada una de las condiciones. Ya voy a hacer un ejercicio. Ya. Entonces, a ver, eh, voy a pasar de página. Si desean, no copien, chicos, porque yo este PDF, todo lo que yo estoy escribiendo, yo lo voy a pasar al grupo. Ya, yo lo voy a pasar al grupo y ahí van a poder tenerlo. Nada más que todo para que presten atención a la clase. El pre-borra. Ya, a ver, yo les paso este PDF, no se preocupen. Muy bien, a ver. Estamos hablando de función distancia, ¿no? Y como que a ustedes se les viene a la mente algo, la distancia entre dos puntos. Incluso yo estoy hablando de distancia entre dos puntos, ¿no? Eh, en el pre, ¿cómo ustedes calculaban la distancia entre dos puntos, entre un punto P sub 1 y un punto P sub 2? ¿Cómo ustedes la calculaban? Como la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Ok. Con esa formulita ustedes calculaban la distancia entre dos puntos, donde el punto P sub 1 tenía la forma x1, y1 y el punto P sub 2 tenía la forma x2, y2. Bueno, déjenme decirle que la distancia entre dos puntos no siempre se la calcula así, ¿ya? No siempre se la calcula así. A ver, primero, vamos viendo esto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este punto P sub 1 y este punto P sub 2 tienen dos coordenadas, ¿no? Coordenada X y coordenada Y. Tiene dos puntos, perdón, tiene dos coordenadas, coordenada X y coordenada Y. Eso quiere decir que estos puntos están en el plano cartesiano, ¿ya? Están en R2, están en dos dimensiones. Vamos aclarando primero esto. Estamos trabajando en R2. Aquí está el punto P sub 1 y por acá está el punto P sub 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que al aplicar esta formulita que ustedes aprendieron en el pre para la distancia entre dos puntos, estaríamos trabajando en R2. Este sería nuestro referencial, este sería nuestro conjunto X, ¿ya? Y estaríamos calculando esta distancia de aquí. Ahora, pero déjenme decirles que esta fórmula no siempre se la utiliza, ¿ya? Aquí vamos a entrar ya a algo un poquito más abstracto. A ver, ¿qué pasa si los puntos no están en R2, sino que los puntos están en una sola dimensión? ¿Ya? Si el conjunto referencial es igual a los reales, entonces estaríamos trabajando en una sola dimensión y ahí estaríamos trabajando en la recta real, ¿ya? De menos infinito a más infinito, pues, ¿no? En la recta real. Y ahí tendríamos por aquí un punto P sub 1 y acá tendríamos un punto P sub 2, ¿no? Este punto ya no va a tener coordenada X y coordenada Y. Este punto va a tener una sola coordenada. Vamos a ponerle A y acá B. Y entonces, ¿cómo calculo la distancia entre estos dos puntos? Bueno, la fórmula que se utiliza para poder calcular, vamos a ponerla así, distancia entre A y B. La fórmula que se utiliza para poder calcular la distancia entre A y B es el valor absoluto de A menos B. ¿Ya? Por ejemplo, si tú quieres calcular la distancia entre 1 y 3, ¿cuánto sale esto? 2, pues, ¿no? Tu mente de una, la distancia entre 1 y 3, 2. La distancia entre 3 y 5, entre 3 y 6, vamos a ponerle. ¿Esto te da cuánto? Te da 3. Ya, pero es porque a nosotros desde pequeñitos nos programaron con esto. Eh, Sin que nosotros supiéramos, a nosotros nos programaron con esto. ¿Sí? Nos programaron con esto, que para calcular la distancia entre dos puntos tenemos que aplicar esta fórmula, valor absoluto de A menos B. Y así es como salen estos valores. Miren que si yo calculo la distancia entre el 1 y el 4, entonces valor absoluto de 1 menos 4, y esto te queda valor absoluto de menos 3, y esto te da 3. ¿Sí ven? Esa es la fórmula que nosotros estamos utilizando sin siquiera haberlo sabido, ¿no? A ver, estas dos fórmulas que están aquí tienen un nombre, ¿ya? Tienen un nombre, y se las llama métrica euclidiana, ¿ya? Son las dos fórmulas conocidas porque es las fórmulas con las que nosotros normalmente trabajamos para calcular distancias.
Estas son las métricas euclidianas. Pero bueno, por lo general nosotros no vamos a trabajar con este tipo de métricas. Recuerden, ¿qué cosa es una métrica? Una métrica, ya para hablar cada vez un poco más formal, ¿no? Una métrica, ¿qué cosa es? Es una función distancia que cumple con estas cuatro condiciones, ¿ya? Entonces, si a estas fórmulas que están aquí, yo les estoy llamando métricas euclidianas, quiere decir que estas dos funciones son fórmulas, o son funciones, perdón, son funciones que sirve para poder calcular la distancia y que cumplen con estas cuatro condiciones. O sea, estas fórmulas ya cumplen con las cuatro condiciones, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, a mí se me ocurre inventarme un ejercicio y yo digo, sea el conjunto referencial igual a los reales, vamos a trabajar en una sola dimensión. Recuerden que esta materia es cálculo de una variable, o sea, vamos a trabajar con una sola variable. Así que no vamos a trabajar problemas en dos dimensiones. Al menos, el 99% de los ejercicios va a ser en una sola dimensión. Por ahí puede ser que un profesor les ponga un ejercicio en dos dimensiones para algún taller. Bueno, ya igual taller son tres cabezas, así que tendrían que aplicar el mismo concepto, ¿no? Entonces, voy a poner que nuestro referencial son los números reales y voy a inventarme una función distancia. Ojo, todavía no le voy a decir métrica porque yo no sé si cumplen las cuatro condiciones. Así que solamente le voy a llamar función distancia y me la voy a inventar, la distancia entre un punto P y un punto Q, y le voy a poner entero mayor de P menos Q. Miren, a mí se me ocurrió poner esto de aquí, ¿ya? Entero mayor de P menos Q. Solamente es una función distancia, es una función distancia nada más. A ver, ¿qué pasa si yo quiero calcular la distancia entre el punto 3 y el punto 1? ¿Cuánto quedaría? Esto quedaría entero mayor de 3 menos 1. ¿Sí, ok? ¿Y cuánto sale esto de aquí? Entero mayor de 2. ¿Y cuánto sale esto de aquí? 2. ¿Estamos claros? Si, por ejemplo, yo quiero calcular la distancia entre el punto 5 y el punto 2, entonces esto te quedaría entero mayor. Miren, ¿no? Reemplazo distancia entre P y Q, reemplazo aquí en la fórmula. Te quedaría entero mayor de 5 menos 2, cierro. Esto te quedaría entero mayor de 3 y esto te quedaría 3. Entero mayor de 3 es 3. Pero, ¿qué sucede si yo quiero calcular la distancia entre, qué sé yo, la distancia entre, vamos a ponerle el 1 y el 1.5, o el 1.5 y el 1. La distancia entre el 1.5 y el 1, ¿ya? ¿Cuánto quedaría esto? Quedaría entero mayor de 1.5 menos 1. Y esto quedaría entero mayor de 0.5. Y el entero mayor de 0.5, ¿cuánto es? Es 0. Y entonces tú dices aquí viene la parte abstracta de la materia, ¿no? O sea, la distancia entre 1.5 y 1 obviamente no va a valer 0. Y es porque nuestro cerebro de una piensa, ya pues la distancia entre el 1.5 y el 1 de ley queda 0.5. Pero ¿por qué piensa nuestro cerebro eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a esta fórmula de aquí, a esta de aquí. Y esta fórmula es la que nos está botando en nuestra mente el 0.5. Pero nosotros no estamos utilizando esta fórmula. El ejercicio me dice que utilice esta de aquí, ¿ya? Esta de aquí. Entonces, si yo utilizo esta formulita de aquí, lo que me queda es que la distancia entre el 1.5 y el 1 es 0, ¿ya? Y con eso me voy a quedar. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que todavía no la llamo métrica? Todavía no la llamo métrica, ¿por qué? Porque para que sea una métrica debe cumplirse las cuatro condiciones. Y yo no estoy aquí verificando ninguna condición. Yo lo único que estoy haciendo es calculando distancia entre diferentes puntos, nada más. Ahora, vamos viendo si esta fórmula es una métrica, ¿ya? Vamos viendo si esta fórmula es una métrica. Para que sea una métrica, ¿qué debe pasar? Debe cumplirse las cuatro condiciones. Ustedes tienen que aprendérselas de memoria, ¿ya? Debe cumplirse las cuatro condiciones. Voy a ponerlas acá. Déjenme un momento hacerle una fotito, un capture, para ponerlo acá en la otra hoja. ¿Ya? Entonces, deben cumplirse las cuatro condiciones, ¿ya?
Vamos probando si se cumple la primera. ¿Qué dice la primera? Miren, aquí dice, para cualquier P, Q, no sé si alcancen a ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Para cualquier P, Q que pertenece al referencial. ¿Cuál es nuestro referencial? Aquí está, los reales. O sea que podemos escoger cualquier valor real, ¿ya? El problema siempre me da el referencial. La distancia entre P y Q debe ser mayor a cero. ¿Cuándo debe ser mayor a cero? Cuando P y Q sean diferentes. Voy a copiar de nuevo acá la, la propiedad que pertenece al referencial, pero nuestro referencial ya no es X. Ahora nuestro referencial son los reales. La distancia entre P, Q debe ser mayor a cero cuando P y Q sean diferentes. ¿Ya? Entonces, para cualquiera, miren el condicional, ¿no? Para todo. O sea, para cualquier valor que yo escoja, P, Q, que pertenezca a los reales, la distancia siempre debe ser mayor a cero. ¿Cuándo? Cuando P y Q sean diferentes. Es decir, debo escoger dos valores que sean diferentes y la distancia debería darme mayor a cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo escojo el 3 y el 1 y calculo la distancia entre el 3 y el 1, eso sí me queda 2. ¿Y el 2 es mayor a cero? Pues sí. Si yo calculo la distancia entre el 5 y el 2, la distancia me queda 3. ¿El 3 es mayor a cero? Sí, eso sí se cumple. Pero yo no debo buscar que se cumpla, yo debo buscar que no se cumpla. Siempre debo tratar de encontrar un contraejemplo. ¿Ya? Debo tratar de encontrar un contraejemplo. Y el contraejemplo sería el de aquí, miren, ¿ve? Si yo digo que P es igual a 1.5 y que la Q es igual a 1, miren que P y Q son valores reales, ¿no? Entonces yo calculo la distancia entre 1.5 y el 1, y esa distancia, bueno, ya la calculamos acá, ¿no? Me dio entero mayor de 1.5 menos 1 y esto me dio 0. Pero ¿cuánto debería haberme dado? Debería haberme dado mayor a 0. ¿Por qué debería haberme dado mayor a 0? Porque P y Q son diferentes. Miren, aquí está la P y acá está la Q, son diferentes. Entonces debería darme mayor a 0. Y esto no se cumple, o sea, te queda 0 mayor a 0. Ustedes saben que eso ahí es falso. ¿Ya? Entonces esto de aquí es falso. Quiere decir que no se cumple la primera propiedad. Como no se cumple la primera propiedad, ustedes ya no tienen que verificar las otras. Ya no. Ya, si ya no se cumple la primera, entonces, ¿qué cosa ya no es, chicos? A ver, confirmen. ¿Qué cosa ya no es? Si ya no se cumple la primera propiedad, ¿qué cosa ya no es? No es métrica, así es, no es métrica, correcto, no es métrica. Ya no es métrica. Entonces solamente le podemos llamar una función distancia cualquiera, nada más. Una función distancia cualquiera, pero no es métrica. Eso es lo que yo debería concluir aquí. Por lo tanto, esta distancia de aquí, esta función o esta fórmula, distancia entre P y Q igual al entero mayor de P menos Q, no es métrica. ¿Ya? ¿Estamos claros o no estamos claros? Confirmen. Espero que sí, espero que sí. Vamos haciendo otro ejercicio, ¿ya? Vamos haciendo otro ejercicio. Como les digo, no se preocupen, si desean no copien, yo les voy a enviar el capture de... No el capture, les voy a enviar un PDF de todas las clases. Aquí estoy dejando guardado todo. Yo les envío este PDF para que igual presten atención es a la clase, ¿no? Eh, este, ya, vamos haciendo un ejercicio que tenía aquí guardadito. A ver, esto no es. Aquí es. Ya, ese ahí vamos haciendo, miren. Este aquí es un ejercicio del deber que les van a mandar este semestre. Yo ya tengo todos los deberes que les van a mandar este semestre. Así que este es un ejercicio del deber. Bueno, ya lo tendríamos ahí hecho, ¿no? Miren lo que dice aquí. Sea el conjunto X igual a los reales. ¿Qué cosa es la X grande? Es el referencial. Entonces nuestro referencial son los números reales. Y dice aquí lo siguiente, sobre el cual se define la siguiente función. A ver, vamos viendo qué significa esta nomenclatura, ¿no? Para que todo quede claro. D, dos puntitos, X, cruz, X, y aquí hay una flecha, y esto es aquí dice R, de reales. Ya a ver, ¿qué quiere decir esta simbología de aquí? Para que les quede claro y luego no anden, ¿qué será eso?
A ver, ¿se acuerdan que en el pre ustedes cuando vieron funciones f, ustedes ponían aquí funciones que van de real en real, ¿es ok? F de R en R, ¿es ok? Bueno, esto aquí se lo llama regla de correspondencia, ¿ya? Esto acá se le llamaría también regla de correspondencia. Recuerden que la letra D es una función, solo que es una función distancia, nada más. Eh, ¿Qué cosa era el primer conjunto? El primer conjunto era el dominio de la función. Entonces acá esto va a ser el dominio de la función. Y el segundo conjunto era el conjunto de llegada. Entonces acá esto es el conjunto de llegada, ¿sí? Acuérdense, este es el dominio. Lo de acá no es el rango, cuidado, no es el rango, es el conjunto de llegada. Acá también, esto es el dominio y este es el conjunto de llegada. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto de aquí? R en R. ¿Qué quiere decir de R en R? Quiere decir que a la función tú le ingresas un valor X y el resultado te bota un valor Y. O sea, te bota un real, un valor Y real. Eso quiere decir de R en R, que a la función tú le metes un real y el resultado te bota un Y, un valor Y real. ¿Sí ven? De ahí es que nace esto, Y igual a F de X. A ver, y entonces, ¿acá qué quiere decir esto? X cruz X. Es como que yo tenga A cruz B. ¿Qué cosa era A cruz B? A cruz B era producto cartesiano. ¿Y qué cosa es el producto cartesiano? El producto cartesiano es, por ejemplo, si tú tienes A cruz B, el producto cartesiano es escoger un elemento del conjunto A, escoger un elemento del conjunto B, y esos elementos los pones entre paréntesis. ¿Ya? Ese es el producto cartesiano. Escoges un elemento del conjunto A, escoges un elemento del conjunto B y los pones entre un paréntesis y ya tendrías hecho el producto cartesiano. Entonces aquí lo que tú tendrías que hacer es escoger un elemento del conjunto X, escoger otro elemento del conjunto X y esos dos elementos los pones entre paréntesis, se los ingresas a la función y el resultado te da un valor R, un valor real, que es lo que yo les acabé de explicar en este momento. ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro lo que significa eso, ¿no? Que a lo mejor ni sabían cómo se explicaba esto, ¿no? Estamos claros, ¿no? Está clara esa nomenclatura. Espero que sí, espero que sí. Bueno, voy a borrar esto, esto no sirve. Entonces, donde la función d dice aquí, sobre el cual se define la siguiente función d, tal que, y aquí esto es lo que me importa, la fórmula es lo que me importa, la distancia entre un punto x y un punto y, o entre un punto p y un punto q, da igual, es lo mismo, solamente son letras. La distancia entre x y y se la calcula como x al cuadrado menos y al cuadrado y todo eso al cuadrado. ¿Qué nos piden determinar? Determinar si esta función d es una métrica, ¿ya? Determinar si es una métrica. Entonces yo tengo que demostrar que esta fórmula, o verificar si esta fórmula cumple con las cuatro condiciones. Y empecemos en orden, ¿no? Hay que empezar por la primera. La primera condición que decía, para todo P, Q, o vamos a ponerle en este caso X, Y, para todo X, Y que pertenece al conjunto referencial, que en este caso son los reales, la distancia entre X y Y debe ser mayor a cero. ¿Cuándo? Cuando X y Y son diferentes. ¿Ya? Cuando X y Y son diferentes. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, esta es la condición, ¿no? Tenemos que tener presente esto de aquí. Esto tenemos que tenerlo aquí presente. Vamos a ponerle aquí ojo, ojo con esto. ¿Por qué? Porque, perdón, diferentes, no iguales, diferentes. Eh, Porque nosotros tenemos que tener claro que X y Y son valores diferentes y que pertenecen a los reales. ¿Ya? La distancia entre X y Y tiene que ser mayor a cero. ¿Cómo se calcula la distancia entre X y Y? Acá te dan la fórmula. Acá te dan la fórmula. La distancia entre X y Y se la calcula como X al cuadrado menos Y al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y esto yo quiero que sea, ¿qué cosa? Mayor a cero. ¿Está claro? Solo estoy reemplazando, miren. Estoy reemplazando esta fórmula. La distancia entre X y Y la estoy cambiando por X al cuadrado menos Y al cuadrado, que es lo que me dieron aquí. Y yo necesito que esto sea mayor a cero. ¿Ya? Si se cumple, dicen por ahí. Si se cumple, ¿será que sí se cumple? Tienes que ver que X y Y pertenecen a los reales, a los reales. Ya. Entonces, miren, nosotros podríamos llegar a pensar aquí, ah, ya, como está elevado al cuadrado, esto, pues, si se cumple,
Y todas esas cosas ustedes tienen que irse dando cuenta, ¿sí? Todas esas cositas ustedes tienen que irse dando cuenta. Ustedes pueden decir, ah, ya, como aquí está el cuadrado, si está elevado al cuadrado, siempre me bota un número positivo. Sí, es verdad, puede ser, puede ser. Pero el problema es que aquí adentro hay una resta. Entonces, esto de aquí es de, tienen que ustedes mismos ir craneando, practicando, ver si se cumple, no se cumple. Si se cumple, tienes que demostrarlo, ¿ya? Si se cumple, tienes que demostrarlo. Si no se cumple, tienes que poner un contraejemplo. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si la X vale 1 y la Y es igual a menos 1? 1 y menos 1 no son valores iguales, son valores diferentes. Y esa es la condición que está aquí, ¿ya? Tú podías haber escogido cualquier otro valor. 0,1, 0,2, 1,2, 1,3. Yo estoy escogiendo x igual a 1 y y igual a menos 1 porque x y y pertenecen a los reales, ¿sí? Y x y y son valores diferentes. Entonces, reemplacemos. Aquí te quedaría 1 al cuadrado menos y vale menos 1 al cuadrado. Y esto debería, a ver, todo esto está elevado al cuadrado y esto debería ser mayor a 0. Aquí adentro te va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 al cuadrado, que es 1, todo esto al cuadrado, y esto debería ser mayor a 0. Y miren, ¿no? Aquí queda 1 menos 1 es 0, al cuadrado te queda 0. 0 mayor a 0. ¿Qué sucede con esto? Que esto aquí es falso, pues chicos. Esto aquí es falso. Entonces, no se cumple la primera condición. No siempre, no siempre. No siempre hay que asignarles valores numéricos. Ya vamos a hacer un ejercicio donde sí se haga métrica, ¿ya? Ya vamos a hacer uno para que vean que no siempre hay que asignarle valores numéricos, ¿ya? Entonces, en este caso sí le estoy asignando valores numéricos porque es falso, ¿sí? Porque es falso. Por eso le estoy asignando valores numéricos, porque es falso. Entonces, x vale 1, la y vale menos 1, y como se pueden dar cuenta, nos queda una contradicción. Y esto de aquí es falso, por lo tanto se concluye que D no es métrica. Y ya no tienen que probar las otras. Las otras condiciones ya no tienen que comprobarlas, ya no, porque esto sí se cumple. ¿Ya? El cero, ¿y cuál más? El cero, ¿con quién más, Muñiz? Si probarías el cero, pero ¿con cuál más? ¿Con qué otro valor? No, no pueden ser iguales. No puedes escoger el valor 0,0. ¿Ya? El 0,0, el 0,0, no puedes escogerlo, porque X y Y deben ser diferentes. Esa es la condición que te da el primer literal. Entonces el 0,0 no sirve. ¿Ya? Entonces, como ya no se cumple la primera condición, ya no tienes que probar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Ya no se cumple la primera, ya no se cumple. Estamos claros, ¿no? Muy bien. Vamos haciendo un ejercicio que sí se haga verdadero. Voy a poner lo siguiente. Sea el conjunto X igual a los reales, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, vamos a poner un ejercicio típico que ponen en todas las lecciones, de todos los semestres, siempre lo ponen. O si no vienen en la lección, vienen en el taller, pero siempre lo ponen. Entonces, pero le voy a cambiar los valores. El conjunto referencial van a ser los reales, está claro, vamos a trabajar con números reales. Y me dicen que la distancia entre X y Y, o entre P y Q, da igual, no importa, vale 3 cuando X y Y son diferentes. Y te dice que vale, perdón, X y Y son diferentes. Y te dice que vale 0 cuando X y Y son iguales. Miren esa función, ¿no? Una función por tramos, una función distancia por tramos. Y nos van a pedir comprobar si es métrica, ¿no? Determinar si es métrica. Este es un ejercicio típico que viene casi siempre. Miren, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la distancia entre el 1 y el 3? ¿Cuánto vale la distancia entre el 1 y el 3 con esta fórmula? Vamos, confirmen, chicos. ¿Cuánto vale la distancia entre el 1 y el 3 con esta fórmula? 2. ¿Por qué va a valer 2? No va a valer 2. 3. La distancia entre el 1 y el 3 vale 3.
Profe, ¿por qué vale 3? Porque aquí el problema te está diciendo que utilices esta fórmula. Y te dice que si X y Y son diferentes, la distancia vale 3. Y si X y Y son iguales, la distancia vale 0. Eso quiere decir que si yo calculo la distancia entre el 5 y el 10, esta distancia también vale 3. ¿Sí ven? Esa es como que la parte abstracta de la materia, ¿no? O sea, ahí se confunde, hacemos confundir al cerebro, ¿no? Pues si la distancia entre el 5 y el 10 vale 5. Vale 5 si utilizas la métrica euclidia, pero no estamos utilizando la métrica euclidia, estamos utilizando esta función. No le puedo llamar métrica todavía a esto, porque yo no he comprobado las 4 condiciones. Solo le puedo llamar función distancia. Entonces yo estoy utilizando esta función distancia. Entonces, como los valores de X y Y son diferentes, aquí dice claramente que la distancia vale 3. ¿Ya? Espero que haya quedado claro esto de aquí, ¿no? Tenemos que utilizar la función que nos da el problema. Muy bien. A ver. Aquí. Listo, espero que estemos claros, ¿no, chicos? Ahora, nos piden determinar si es métrica. Muy bien, comprobemos. La primera condición que dice que para cualquier X, Y que pertenece a los reales, ¿no? Al referencial, pero en este caso el referencial son los reales, la distancia entre X y Y debe ser mayor a 0 si X y Y son diferentes, ¿no? Todo aquí se lo aprenden rápido ya. Un par de problemas que ustedes practiquen ya se aprenden las condiciones, ¿no? A ver, ¿cómo comenzamos? ¿Cuál es la condición del primer problema? La condición es que X y Y sean diferentes. Esta es la condición. X y Y deben ser diferentes. Entonces, ¿cuánto vale la distancia entre cualquier valor X y cualquier valor Y si X y Y son diferentes? Confirmen. ¿Cuánto vale esta distancia? Para cualquier valor X y Y, siempre y cuando X y Y sean diferentes. Así es, vale 3. Siempre va a valer 3. No importa qué valor tú pongas. O sea, no importa qué valor real tú pongas. Si X y Y pertenecen a los reales, no importa qué valor tú pongas, como son diferentes, esa distancia siempre va a valer 3. Siempre vale 3. ¿Y ese 3 es mayor a 0? Pues sí, sí es mayor a 0. Entonces todo aquí se cumple. ¿Ya? Miren, ahí sí se cumple la primera propiedad. Para cualquier valor X y Y que tú reemplaces, siempre y cuando sean diferentes, esa distancia siempre va a valer 3 y ese 3 siempre va a ser un número mayor a 0. Entonces se cumple la primera propiedad. Espero que esté claro hasta ahí, ¿no? ¿Qué dice la segunda propiedad? Que para cualquier X, Y que pertenece a los reales, la distancia entre X y Y debe valer 0 si X y Y son iguales. ¿Ya? Debe valer 0 si X y Y son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra condición ahora? Nuestra condición es que X y Y son iguales. Esta es nuestra condición. Por lo tanto, ¿cuánto vale la distancia entre X y Y sabiendo que X y Y son iguales? ¿Cuánto vale? 0. Así es, chicos, vale 0. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que me quedó lo mismo acá arriba. Para cualquier valor X, Y, es como que yo ponga esto, ¿no? Así. Distancia entre X y Y es lo mismo que la distancia entre X y X, porque la Y es igual a la X, ¿no? Entonces, distancia entre X y X, y esto va a valer ¿cuánto? Va a valer 0. ¿Por qué? Porque el problema acá arriba lo dice. Si X y Y son iguales, la distancia vale 0. Entonces, quiere decir que se cumple, que se cumple la segunda propiedad. ¿Sí ven? Se cumple. Continuamos con la tercera, entonces. Tercera propiedad. ¿Qué dice la tercera propiedad? Para todo X, Y que pertenece a los reales, la distancia entre X y Y debe ser igual a la distancia entre Y y X. ¿Ya? Esa es la propiedad conmutativa. La distancia entre X y Y debe ser igual a la distancia entre Y y X. A ver, pero aquí hay un problema. ¿Ya? Aquí hay un problema. Y es que X y Y pertenecen a los reales. X y Y pertenecen a los reales. Entonces nosotros aquí vamos a tener dos condiciones. La primera condición es qué pasa si X y Y son iguales. O sea, puede ser 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. O sea, X y Y iguales. Si X y Y son iguales, ¿cuánto vale la distancia entre X y Y? Vale 0.
Y de este otro lado, ¿cuánto va a valer la distancia entre y x? Bueno, la distancia entre y x también va a valer 0. ¿Por qué? Porque x y y son iguales. ¿Sí me hago entender? Y también vamos a tener otro caso. Otro caso sería cuando x y y sean diferentes. ¿Qué pasa si son diferentes? Puede ser 1, 3, 2, 3, 4, 3, diferentes, ¿ya? O negativos, menos 1, 2, menos 1, 3 y así. Entonces, si x y y son diferentes, la distancia entre x y y va a valer 3, y eso debe ser igual a la distancia entre y y x, pero la distancia entre y x también va a valer 3, porque y x son ¿qué cosas? Son diferentes. Y esas serían las dos condiciones para el literal 3, ¿ya? Si x y y son iguales, la distancia vale 0. Si x y y son diferentes, la distancia vale 3. Te queda, o sea, se cumple con ambos casos, ¿no? Se cumple con el primer caso y se cumple con el segundo caso. Por lo tanto, quiere decir que sí se cumple la tercera condición para cualquier x, y que pertenece a los reales, ¿no? Sí está claro hasta ahí, confirmen. Confirmen, por favor. Preguntas hasta ahí. Preguntas, preguntas. Para avanzar con la cuarta propiedad, por lo general la cuarta propiedad es la más difícil de todas. Pero primero confirmen si está claro hasta ahí, chicos. ¿O tienen alguna preguntita? ¿Ninguna? Bueno, continuemos, ¿no? Continuemos. Y por último, la propiedad número 4. Ya la propiedad número 4 que dice lo siguiente. Para todo x, y, z, bueno, yo les puse p, q, r, pero son letras nada más. Para todo x, y, z que pertenece a los reales, en este caso, ¿sí? La distancia entre x y y debe ser menor o igual a la distancia entre x y z más la distancia entre z y y. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, miren, recuerden que x, y y z son números reales. Son números reales. ¿Ya? Así que ustedes podrían hacer un montón de combinaciones. O sea, pueden escoger 1, 2, 3, 3, 4, 5 y eso con positivos y negativos y esto va a ser una locura. O sea, hay un millón de combinaciones. Entonces nosotros debemos ser mucho más pilas que eso, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer aquí, o sea, en vez de estar probando con numeritos uno por uno que nunca vamos a terminar, debemos ser un poco más inteligentes y bueno, buscar otra forma, una estrategia de hacer esto. Vamos a poner condiciones. La primera condición es, ¿qué pasa si X es igual a y es igual a Z? Es decir, los tres valores son iguales. Si los tres valores son iguales, entonces la distancia entre X y Y, esto va a valer 0. ¿Por qué? Porque acá el problema lo dice, miren, la distancia entre X y Y vale 0 cuando son iguales. Y resulta que la X y la Y son iguales. ¿Sí? Está claro. Entonces aquí te queda 0 menor o igual a la distancia entre X y Z. ¿Cuánto va a valer? También va a valer 0. ¿Por qué? Porque X y Z son iguales. Entonces debo aplicar, siempre debo aplicar esta fórmula, ¿ya? Para este ejercicio debo aplicar esta fórmula. Entonces como X y Z son iguales, la distancia vale 0. Profe, pero aquí dice Y. Es una letra nada más, sí, es una letra. Aquí en vez de la Z está la Y, es una letra. Entonces como X y Z son iguales, la distancia vale 0. Y eso hay que sumarle la distancia entre Z y Y. Pero resulta que Z y Y o Y y Z también son iguales, entonces también la distancia vale 0. Y ahí te queda entonces 0 menor o igual a 0. Y esto como vemos, pues sí se cumple. ¿Sí ven? Se cumple para cualquier valor X, Y y Z que sean iguales. Y con eso ya cubrimos un montón de casos. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Tanto positivo como negativo, incluido el 0, 0, 0. ¿Ya? ¿Hay alguna otra condición? Pues sí, todavía faltan otras combinaciones más. ¿Cuáles serían esas combinaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si los tres son diferentes? Los tres X, Y y Z son valores diferentes. Los tres. O sea, no se permite
Por ejemplo, este, 1, 1, 2. No se permite ese porque X y Y son iguales. No, los tres deben ser diferentes. 1, 2, 3, por ejemplo. Los tres diferentes. Entonces, ¿qué pasa si los tres son diferentes? Bueno, la distancia entre X y Y va a valer 3 porque son diferentes. Eso va a ser menor o igual a la distancia entre X y Z, también va a valer 3 porque son diferentes. Y eso hay que sumarle la distancia entre Z y Y, que también va a valer 3 porque son diferentes. Entonces ahí te queda 3 menor o igual a 6. Como vemos, pues esto sí se cumple. ¿Ya? Se cumple esa condición. ¿Hay algún otro caso? Pues sí, todavía faltan otros casos más. Ustedes tienen que verificar todos los casos posibles, ¿ya? Con cualquier tipo de ejercicio. Bueno, el siguiente caso es, ¿qué sucede si X y Y son iguales? X y Y son iguales, pero la Z es un valor diferente, ¿ya? Solo X y Y son iguales, la Z es un valor diferente. Entonces, la distancia entre X y Y va a valer 0 porque son iguales. Eso va a ser menor o igual, la distancia entre X y Z va a valer 3 porque son diferentes. Y eso hay que sumarle la distancia entre Z y Y, que vale 3 porque son diferentes. No, miren, aquí dice X y Y son iguales, pero la Z es un valor diferente. Entonces aquí te queda 0 menor o igual a 6. Como ustedes pueden darse cuenta, pues esto de aquí también se cumple. ¿Ya? ¿Hay otro caso? Pues sí, hay otro caso todavía. ¿Cuál es ese otro caso? ¿Qué pasa si en cambio ahora la X y la Z son iguales, pero la Y es un valor diferente? X con Z son iguales y la Y es un valor diferente. Entonces ya, pues haciendo el mismo procedimiento, la distancia entre X y Y va a valer 3, menor o igual a la distancia entre X y Z va a valer 0, más la distancia entre Z y Y va a valer 3. Y ahí te queda 3 menor o igual a 3. Y como ven, esto de aquí, pues sí se cumple. ¿Falta alguna otra condición? Pues sí, falta otra condición más. Y es, ¿qué sucede si la Y y la Z son iguales, pero en cambio la X es un valor diferente? ¿Ya? Entonces, miren, ahí estamos cubriendo un montón de casos. O sea, ya con esta sería la última. Ahí hemos cubierto todos los casos para cualquier valor real. Para cualquier valor real. Como Y y Z son iguales y la X es diferente, entonces la distancia entre X y Y te queda 3, menor o igual la distancia entre X y Z vale 3, más la distancia entre Z y Y vale 0. Y esto te queda 3 menor o igual a 3. Como pueden darse cuenta, esto también se cumple. ¿Ya? Y si ustedes quieren, pueden ponerse a pensar si es que existe alguna otra condición o no. Bueno, pero resulta que aquí ya no hay ninguna otra condición más. Con todos estos 5 casos hemos cubierto todos los valores reales, todos, desde menos infinito hasta más infinito. Y como se pueden dar cuenta, los 5 casos sí se cumple, por lo tanto, el literal 4 sí es verdadero. El literal 4 se cumple. ¿Ya? Entonces, miren chicos, se cumple el primero, se cumple el segundo, se cumple el tercero y se cumple la cuarta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por lo tanto, la función D es una métrica. ¿Ya? La función D es una métrica. Porque se cumplen las 4 propiedades. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, confirmen de este ejercicio. Preguntitas, preguntitas.